La segunda de ellas es Ruth Kohn, que nació en el año 1902 en Alemania. Su contexto no le ayudaba mucho a ella, siendo de una familia judía. Le afectó absolutamente en toda su vida. Lo que hizo era tomar una decisión de irse a los 20 años a Estados Unidos y dejar su patria. Dejó su amor de Alemania y decidió dárselo a las personas con sus propios deseos. Después empezó a tener un interés y a preguntarse sobre por qué las personas actuaban de tal manera y por qué podían apoyar a ciertos sistemas políticos cuando eran realmente bastante malos. Estudió psicología y literatura, empezó con el psicoanálisis, pero después pasó a la psicología humanista. Su pensamiento fue existencial y aportar a psicología en varias cosas. Habló de los valores, que todas las personas tienen valores y que si los saben manejar y los utilizan de una buena forma, es para un bien personal, un bien para cada uno y un bien total para la sociedad. Después habló sobre el aceptar y tener una igualdad sobre las diferentes personalidades con las que contaba cada persona. Esto no solo se tenía que ver en grupos de terapia, sino en toda la realidad. Hablaba de un encuentro de las personas que no eran abstractos o simplemente porque sí, sino que tenían una razón, un motivo o un tema. Hablaba también, algo muy importante fue sobre sobre el aquí y el ahora, que se refería a que no solo debemos ver el futuro, sino también debemos tener en cuenta el pasado y el presente. También en ciertos grupos de terapia no solo se debe tener en cuenta el placer y las cosas buenas, sino también las cosas dolorosas. Bueno, el tercero de ellos es Abraham Maslow, que nació en el año 1908 y falleció en el 1970. Su padre fue emigrante ruso y su familia también era judía. No le gustaba estar mucho en su casa con su familia, ni tampoco le gustaba estar en el colegio, lo que hizo que se la pasara en las librerías y leyera muchísimo. Empezó estudiando Derecho por su padre, pero vio que simplemente veían el lado negativo de los seres humanos, así que decidió cambiarse y empezó Psicología. Después empezó a tomar interés por la filosofía, la política y la música. Este tuvo un libro que se llama Motivation and Personality, en el que solo hablaba cosas negativas de las personas. No estaba de acuerdo con la dualidad y pensaba que las personas no todo era negativo, sino que también tenían placer y felicidad, también tenían cosas buenas de sí. Empezó con el conductismo, pero decidió alejarse porque no lograba comprender eh, la forma de la ciencia hacia el sentido de la ciencia natural. Eh, su teoría fue la totalidad de los organismos y la autorrealización y el conocimiento. Primero hablaba sobre que las personas cuando estaban en la cumbre, o sea, en este mundo, hacían parte de este mundo, su realidad no era subjetiva, no la alejaba de sí, sino que al contrario, lo acercaba aún más. Segundo, que la realidad del individuo era simplemente, o sea, nunca iba a tomar un carácter unitario sin ver que hace parte de todo un mundo. Nunca va a tomar en sí como él como un individuo. Luego de que el humanismo se consolidara como corriente filosófica, se empieza a crear como corriente cultural en el siglo XIV
se empieza a desarrollar en el siglo XV y se expande por toda Europa en el siglo XVI. Para entender mejor el humanismo se debería dividir en dos grandes ramas. La primera es el humanismo religioso, la cual se puede dividir en tres ramas. La primera es el humanismo budista, la cual considera que el hombre tiene conciencia y es capaz de crear sus propias eh, virtudes y valores a través de las percepciones que éste tiene acerca del universo. Se dice que para llegar a la, al desarrollo del humano se deben seguir cuatro virtudes. La primera es que el humano siente dolor. La segunda es que el humano debe eh, inhibir ese sufrimiento para llegar al nirvana. La tercera es que el afán del deseo causa el sufrimiento y la cuarta es que existe un camino llamado el camino de las 8 ramas, el cual se usa para llegar al nirvana. La segunda rama del humanismo religioso es el humanismo cristiano, el cual considera que los 10 mandamientos son la, el camino que debe seguir cualquier hombre para su desarrollo personal y social. La tercera rama del humanismo religioso es el humanismo judío, el cual, de igual forma que el cristiano, considera que la religión judía y todas sus creencias y costumbres son las que debe seguir el humano para su desarrollo intelectual y personal. La segunda gran rama del humanismo es el humanismo secular, el cual, a diferencia del humanismo religioso, considera que el humano, sin ningún dogma religioso, puede crear sus propias virtudes y su propio conocimiento acerca del universo a través de las percepciones y de los sentimientos. Bueno, el humanismo es un movimiento que se da en la antigua Grecia, en la Edad Media. Inicia porque unos filósofos se empiezan a realizar preguntas acerca del comportamiento humano. Entonces, bueno, estos filósofos se llaman sofistas. Entre estos se destaca Sócrates. Y bueno, Sócrates crea un método que se llama método mayéutico y consiste en el diálogo entre el maestro y el alumno. Entonces el maestro le dice al alumno que el conocimiento está en sí mismo y que hay que orientarlo. Bueno, más adelante, en el siglo XIX, aparecen movimientos que se oponen al humanismo, como son el conductismo y el analismo. Bueno, y entre estos se destacan dos autores que son Freud y Watson. Bueno, yo les voy a hablar sobre las características del enfoque humanista. Una de sus principales características es el hombre es más sabio que su propia inteligencia y está en constante definición de que el hombre es un hombre racional. Su segunda característica es el ser humano experimenta sus vivencias subjetivamente llegando a una conciencia del mundo interior. Su tercera característica es que va de la mano ampliamente con la fenología, es el estudio de las cosas medianamente sin dejar atrás las otras ramas. Otra de sus principales características es relativamente la proclamación de la importancia del conocimiento. Otra de sus características es la complementación de la importancia que éste brinda en la representación mental. Otra de sus características es que no va en contra de la estadística, pero exige que sea con los criterios de la experiencia. Bueno, la asesoría no directa. Esta terapia se centra en el paciente, haciendo que ella encuentre la respuesta a su problema. Cuando se trabaja esta terapia, el ambiente en el que se hace debe ser un ambiente cálido y de aceptación. La aceptación incondicional propia. Esta es cuando el paciente hace una reflexión para llegar a la verdad.
y cuando lo hace obtiene la respuesta al problema. La evaluación de los modelos de terapia humanista. Esta consiste en que los pacientes tienen total libertad. El problema es que al tanta libertad se divaga y se pierde la objetividad. Otra característica negativa es que carece de fundamentos científicos y teóricos. La terapia interpersonal, esta ayuda a las relaciones sociales, es breve y práctica. La terapia de grupo, esta, bueno, cabe resaltar que sale más económica y como hay algo en común en todas estas personas, trabajan para ayudarse. Algo negativo es que como se trabaja en grupo, no individuo por individuo pierde la objetividad. Y digamos en las personas tímidas no se logra hacer un cambio en ellas. Bueno, la terapia familiar, se habla de terapia familiar como un sistema. Esta dice que un solo integrante de la familia manifiesta el problema, pero la familia está enganchada, entonces son todos los que tienen el problema. El terapeuta espera en esta terapia que cada miembro contribuya a la solución, aporte, exprese. La terapia de autoayuda. Se reúnen problemas similares con personas distintas y hablan de sus experiencias y sentimientos. Bueno, yo soy Hasblay Asensio, les voy a hablar de la psicología humanista y sus críticas. La principal crítica que se le hace a la psicología humanista es la falta de rigor técnico, teórico y científico, ya que no tienen bases que sustenten sus argumentos o el proceso que ellos llevan. La segunda es que ellos están totalmente opuestos a las teorías que definen al hombre como resultado del medio ambiente, lo cual es negativo ya que hay muchas teorías comprobadas de este tema. La tercera es que es muy criticada por corrientes como la psicología dinámica, que hablan de las fuerzas instintivas y pues en la psicología humanista no se tienen en cuenta. El cuarto aspecto es que ellos tienden a ponerle muchísima más importancia a los aspectos vivenciales y a las experiencias directas, dejando de lado los otros aspectos del ser humano. El quinto es que en el proceso de terapia o en el proceso que se llevan con una persona, pierden la objetividad, se van por caminos distintos y terminan viendo cosas que no deberían. Y en la sexta es que premian siempre las conductas positivas. Dicen que el hombre es un ser centrado y lo ven como alguien siempre con muy buen aspecto, dejando de lado las cosas negativas del hombre como las psicopatologías o enfermedades o etcétera, en lo cual es negativo ya que el hombre es bueno y malo al mismo tiempo. Y ya. Rogers ha sido criticado y tachado como ingenuamente optimista porque planteó su yo, la idea, la concepción del yo, como un individuo que no se fragmenta, que no tiene una personalidad fragmentada, que no se desdobla. A diferencia de autores como Freud, que plantea el ello como un individuo que es egoísta, antisocial y primitivo. En los años 60 el mundo se encontraba en una fuerte crisis, ya que hasta entonces habían sucedido varias guerras y varios movimientos. En primer lugar, evidenciamos o vemos la Segunda Guerra Mundial, donde hubo muchas muertes, donde se evidenció que la humanidad sacó lo peor de ella, viendo cómo desarrolló esto. Vimos cómo los judíos, los discapacitados, los sacerdotes católicos eran enviados a campos de concentración creados por los alemanes. En segundo, estaban los movimientos juveniles. Ellos luchaban
por el sistema académico y el sistema laboral. Tercero, estaban los movimientos feministas. Se caracteriza por la lucha de la igualdad de las mujeres ante los hombres, por sus derechos, por el derecho al voto. Esto se logró, y después de la Segunda Guerra Mundial, esto no solamente se logró en Estados Unidos, sino que se logró en muchos países. Siguiente, encontramos los movimientos étnicos. Estos grupos se crearon en contra de la discriminación. Estos grupos querían evidenciar, hacer ver a los demás los aportes que las personas negras habían creado a la sociedad americana. Quinta, estaban los movimientos hippies, donde veían una nueva versión de la vida, donde se preocupaban por el medio ambiente, donde proponían un nuevo estilo de vida guiado por el amor y la libertad. Viendo esto, viendo cómo cada una de las herramientas Yo soy Salvador y soy un alcohólico. Me llamo Carlos y soy alcohólico. Soy Celestino, también soy un alcohólico. Me llamo Guadalupe y soy alcohólica. Martín, soy alcohólico. Mi nombre es Ricardo P. Al estar yo despertando en una cama ahí maloliente, en un cuartucho, todo hediondo, con un colchón quemado por un lado, todo amarillento de que en muchas ocasiones me ganaba, o sea, me orinaba ahí mismo, donde sentía yo el pánico por la muerte cercana, el quedar paralizado ahí por completo, y en una ocasión de ellas inclusive, llevando yo una navaja de esas de muey, mi madre me agarró mi mano y yo le di el jalón y le corté la mano a mi propia madre. El sentimiento de culpa fue tremendo, fue enorme, porque decir yo ahora cuándo voy a recoger la sangre de mi madre. Empecé con una botella de a cuarto y al final ya tomaba una botella de a litro, y a otro día yo sentía esa culpa, ese miedo, ese terror, ¿no? Y despertarme a las 2, 3 de la mañana y buscar a mi hijo, ¿no? En su cuarto durmiendo y toda culpable, ¿no? Y me ponía a llorar y después me decía ya no vuelvo a tomar, ya no vuelvo a beber, pero caía yo en lo mismo. Cada vez mis actos que yo hacía eran peores, ¿no? En una ocasión que yo golpeaba a mi esposa, se atraviesa mi hija, ¿no? Una hija que tenía por lo menos unos 18, 19 años, y yo la aviento por ahí, ¿no? Y golpeo a mi esposa, y en esa ocasión me demandan con la autoridad, pues me cita la autoridad el otro día. Y entonces yo voy y la licenciada me decía, si no quieres a tu esposa, déjala, la vas a matar, le vas a quebrar una mano. Y yo toda la culpa le echaba al alcohol, ¿no? Siempre, no, es que yo estaba alcoholizado, es que yo no me daba cuenta de lo que yo hacía. Ya había sufrido bastantes humillaciones ante la sociedad, ante mis padres. Muchas humillaciones porque me decían que yo nunca iba a ser nadie, porque era borracho, porque era conflictivo. A los 18 años yo ya era un T/8. Ya no trabajaba. A esa edad yo me sentía fracasado y quería morirme. Así es que en cada pelea callejera yo estaba de por medio mi vida. Y mi vida alcohólica empezó a ser totalmente descontrolada, ¿no? Entonces era una relación, era un pleito de perros en la casa, ¿no? Al llegar y luego a los reproches, a los insultos,
Y luego, pues, quítate o cállate, porque si no te callo, ¿no? Yo dentro de mí se sentía, digo, esto no está bien. Yo veo que cada vez estoy hundiéndome en el alcoholismo, pero yo no podía parar. Fue muy difícil para mí aceptarme que era yo alcohólica, esa terrible enfermedad que yo pensaba que era un vicio. Yo trabajaba en una fábrica y siempre alcoholizada. Yo hasta cómplice hice de mis hijos porque yo tenía una responsabilidad en la empresa donde traía todas las llaves y cuando amanecía toda cruda les decía a mis hijos, ve y deja las llaves, los paraba y que fueran a dejar las llaves. Y recuerdo perfectamente las súplicas de mi madre cuando me decía, hijo, deja de emborracharte, qué ganas con beber demasiado. Así como tú te emborrachas va a llegar el día en que te mueras, hijo. Esos sermones que me hacía mi madre me calaban hondo y me hacían largarme a la tienda más cercana y a consumir alcohol. Pero yo no sabía que realmente me estimaban, que se preocupaban por mí, porque yo sentía que nadie me quería, que nadie me amaba, que ya no podía yo sola con todos mis problemas, porque yo siempre dije que era yo buena madre, pero nunca supe ser madre. A la edad de 28 años yo ya había hecho 10 juramentos. Esto para mí me da a entender que yo ya tenía serios problemas con mi manera de beber. No sabía cómo dejar de beber. En mi interior, muy dentro de mí, quería yo dejar de beber, pero no sabía yo cómo. Mi papá me daba limpias, me limpiaba con una veladora, me hacía oraciones y le pedía una imagen que tenía que le llamaba San Martín, que me quitara mi manera de beber. Mi mamá me conseguía tomas, pero nunca pude lograr dejar de beber. Lo intenté, no pude, fracasé. Bastantes cosas, juramentos. Le juré a mi esposa, le juré que iba a dejar de beber, le juré a las imágenes y no cumplí. Volví a beber. Yo acudía a muchas partes, ¿no? A limpias, a curaciones, a médicos y a todo, ¿no? Y nunca pude, ¿no? Sentía yo que estaba maldecido por completo, ¿no? Por Dios inclusive, ¿no? La desesperación de no poder dejar de beber, la desesperación por tratar de salir de ese embrollo, ese sentimiento de soledad que me acompañaba todo el tiempo, no lo podía yo llenar hasta que llego a la agrupación de Alcohólicos Anónimos. Llegó mi padrino al otro día, estaba bien crudo y llegó y me platicó, ¿qué pasó, hijo? ¿Qué te pasa? Pues fíjese que me peleé ayer y está así la situación. Y me dijo, vamos al grupo. Y digo, sí, el grupo de los alcohólicos. ¡Qué maldición! No, alcohólico yo, no, tan guapo y tan joven, alcohólico. Digo, pero pues no hay de otra. Sí, padrino, sí voy. Que le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Yo me voy a acercar a Alcohólicos Anónimos. Ya me decidí a pedir ayuda. Y ella me dijo, pues está bien, dice, porque ella me puso un hasta aquí, ¿no? Me dijo, o buscas ayuda o yo te dejo. Había escuchado hablar de AA y yo me imaginaba que era un lugar negro y oscuro, donde golpeaban, rasuraban, castigaban. Cuando yo llegué a AA me empecé a encontrar con personas que en la actividad alcohólica eran mis amigos. Yo decía que yo no era alcohólica, porque yo no estuve tirada en las calles, yo no tiré la mano, yo no pedí. Hasta que un buen día alguien me transmitió el mensaje de Alcohólicos Anónimos. Sinceramente yo no creía que aquí se pudiera dejar de beber. Extrañamente, al pasar los días y yo ya no bebía, me acostumbré tanto a asistir al grupo de Alcohólicos Anónimos que hasta el día de hoy ha sido mi solución para dejar de beber. Dije, pues lo voy a intentar, a ver qué pasa. Empecé primero, llego
Alcohólicos Anónimos en familia, mi esposa ya no quería vivir conmigo. Una vez que llego a Alcohólicos Anónimos, eso es lo que he obtenido. Me da gusto, me da satisfacción de ver que los hijos que yo tengo no viven la pobreza que yo viví. Ellos no saben qué es irse a la escuela sin un taco. Ellos no saben qué es irse a la escuela descalzos, no tener útiles escolares. Mi mamá se siente orgullosa de mí y eso se lo debo a Alcohólicos Anónimos. Y yo digo, este es mi lugar, este es mi lugar. Me quedé en Alcohólicos Anónimos desde ese entonces. Se ha infiltrado Alcohólicos Anónimos en mi vida hasta adentro. Lo he constatado. Ahora digo, le debo mucho a Alcohólicos Anónimos. Me ha traído muchos beneficios como la unión verdadera de la familia. Gracias a la llegada de pues aquí al programa, pues vivo bien, vivo contento, ¿no? Es algo que me ha gustado desde que llegué. Hoy mi esposa, como vivió mi alcoholismo, todo ese tipo de maltratos y humillaciones, hoy me apoya en todo. Hasta que llego a la agrupación de Alcohólicos Anónimos, en donde poco a poco voy comprendiendo, voy entendiendo de que mis compañeros me estaban tendiendo la mano de una manera desinteresada. En el grupo donde yo llegué me trataron con mucha amabilidad. Los compañeros se desvivieron para que yo formara parte del grupo. Me dieron toda su comprensión. Me enseñaron a hacer lo que yo nunca había hecho. Dios, por medio de Alcohólicos Anónimos, me ha dado abundancias. Hoy tengo familia, tengo una esposa y tengo 3 hijos. Es muy diferente ahora mi vida, muy diferente para mí. Yo doy gracias a Dios y al grupo de Alcohólicos Anónimos que estoy salvando mi vida y mi trabajo, ya que iba a perder mi trabajo de 25 años. Yo soy la que debo de luchar por mi vida, salvar mi vida más que nada. Que no soy yo la única alcohólica, la única mujer. Como mujeres nos comprendemos más. Entonces yo siento ese apoyo, veo esa armonía diferente que les da gusto de que he dejado de beber y me dicen solo por hoy. Hoy en día yo no me arrepiento de haber llegado a esta agrupación, la agrupación que hasta el día de hoy ha salvado mi vida y no solo la mía, sino la de mis seres queridos como lo es mi esposa, mi hijo y mis 6 hijas. Si tú tienes problemas con tu manera de beber y has buscado la solución y no la has encontrado, yo te puedo asegurar que Alcohólicos Anónimos es algo que verdaderamente sirve. Y eso es lo que hoy comprendo, que me estoy ahorrando pues ese sufrimiento. Y más que nada pues estoy dejando de hacer sufrir a la familia y estoy recobrando pues la confianza de mi esposa y el cariño de mis hijos.